Aquí seguimos, aquí estamos a través de Radio Latinísima, a través de TV Quisqueya, Vega TV y de Euforia en el formato de radio, llevándote este programa súper interesante, el rol del petróleo venezolano en el tablero internacional. Para ello me acompaña en el estudio Ronald Bellorín, académico venezolano. Conoce muy bien cómo funciona y ha funcionado durante muchísimo tiempo la compañía PDVSA y nos ha dado puntos de vista interesantes, pero también nos ha dado denuncias que todos sabíamos, pero que pocos se atrevían a transmitir en un programa de televisión y de radio. Quiero comenzar este segundo bloque precisamente con otro trabajo periodístico, y es que la presidenta interina, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prevé que la nación tenga un aumento del 55% de inversión petrolera para este 2026. Las características, las condiciones son las idóneas para realmente llegar a suplir la necesidad. Es una pregunta que tengo para el experto. Veamos el material y después regresamos. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el lunes que el país prevé un aumento del 55% en la inversión petrolera para 2026, con una mayor participación de empresas privadas, en medio de cambios legales orientados a atraer capital extranjero. Rodríguez impulsa una reforma de la ley de hidrocarburos con el objetivo de incrementar la producción, tras acuerdos con el presidente estadounidense Donald Trump, luego del derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero. Durante un encuentro con empresarios transmitido por la televisión estatal, la mandataria sostuvo que Venezuela debe transformar su potencial energético en mayor capacidad productiva. Nosotros ya tenemos al día de hoy 29 CPP suscritos. El año pasado la inversión fue casi de $900 millones y para este año se estima y se proyecta una inversión de $1.400 millones. La reforma legal ya aprobada en primera discusión en el Parlamento busca facilitar contratos entre el Estado y empresas nacionales y extranjeras para la exploración y extracción de crudo con mayores flexibilidades. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que atraer inversión extranjera es clave para reactivar la industria. La iniciativa podría ser aprobada definitivamente esta semana. Empresas como la estadounidense Chevron expresaron su disposición a continuar operando en el país, destacando la seguridad de su personal y la integridad de sus activos. Interesante. Y datos que dio que me llamaron mucho la atención. Para 2025, $900 millones. Y se prevé que para este año 2026, $1.400 millones. Aunque con los antecedentes de los 400 millones me preocupa mucho esa cifra, $1.400 millones. ¿Es posible la realidad, lo que están vendiendo ellos o no es posible que lleguen a eso? Vamos a dos partes, ¿no? La capacidad instalada de las empresas mixtas, o sea, llámese lo que era, bueno, lo que ahorita es Chevron, lo que antes era la Conoco, la Exxon, la Total. Esa capacidad instalada, donde no hay que construir más, es entre 660 y 692 mil barriles de producción diaria. ¿Okay? ¿Qué es lo que hay que hacer? Actualizar y mejorar la infraestructura. En la faja petrolífera de Orinoco hay aproximadamente entre 500 y 1.000 pozos activos. En Venezuela hay 50.000 pozos, ¿okay? De los cuales son 4.500, 5.000 pozos que están activos, ¿no? Y esos pozos están perforados, lo que hace falta es entonces reactivarlos y eso lleva un proceso. O sea, estamos construyendo, lo que se trata es de construir sobre un edificio que fue abandonado durante 10 años pero que tiene las bases sólidas. ¿Okay? Todavía hay bases sólidas allí. Entonces sí es posible hacer esa inversión, pero ojo, como te dije, con una gerencia donde el inversionista principal coloque su presidente, coloque pero su directiva. a mí me choca algo en este punto de Venezuela, y es el siguiente. Por ejemplo, cuando llegó Chávez, así, con un bolígrafo en la mano, se paraba en cualquier esquina, expropiese. O sea, ya los inversionistas pueden haber perdido la fe en Venezuela porque perdieron millones y billones de dólares cuando llegó el chavismo. ¿Cómo recupera el chavismo y el pueblo de Venezuela esa nueva confianza para los que quieran ir a invertir a Venezuela? ¿Cuáles son las soluciones que usted como académico pudiera darnos en este espacio? Bueno, prácticamente el aval, el 100% de aval de confianza lo está dando el presidente Trump. La cuestión está, entonces, yo veo de la forma siguiente, que la próxima administración
esté en concordancia con el presidente Trump. Que el próximas elecciones del medio término, los representantes, los senadores que queden allí estén en concordancia con el presidente Trump. Eso es fundamental. O sea, yo creo que lo que están esperando en eso. Entonces, el presidente Trump conoce más de petróleo que muchos expertos venezolanos que los que están aquí. O sea, yo que lo he visto, porque yo estaba en la industria petrolera a nivel de operador, estaba en la industria petrolera a nivel táctico, que es el supervisor, y estaba a nivel estratégico, a nivel de gerencia, de investigación, de desarrollo, a los niveles de acompañamiento de la Comisión de Energía y Minas. Y yo que conozco la industria petrolera del trabajador, que yo nací en un campo, un hospital llamado Móvil. Hoy mi acta de nacimiento dice, Ronald Bellerín nació en el hospital de la Móvil. Y la gran diferencia que hay entre la industria petrolera norteamericana, la industria china y la industria rusa es eso, que el aporte social que le da a la población. O sea, escuela, adiestramiento, formación. La política de los rusos, la política de los chinos, tierra arrasada. Saqué, me fui, a mí no me importó lo que quedó allí. ¿Ok? Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pues entonces, la garantía que hay es esa. La garantía la está dando el presidente Trump. Es el que está poniendo la mano. Se dice y se ha dicho mucho en la prensa y en los últimos tiempos, después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y lo sacara del poder, lo sacara de Venezuela y lo tenga ahora en una cárcel federal aquí en la ciudad de Nueva York. Siempre se ha dicho a través de la prensa y medios con muchísimo prestigio de que la jugada de Donald Trump es sacar de la región a China, a Rusia, a Irán, a Hezbollah, a Cuba, sacarlo de Venezuela, dejarlo sin oxígeno. Pero fíjate, usted que estuvo dentro de la empresa, de esa compañía PDVSA, usted vio rusos, usted vio chinos. Quiero que me cuente sobre cómo operaban esas nacionalidades allá adentro. Mira, una vez yo vi algo que, visitando por error, abrí y había un chino y y le dio al otro chinito y lo mandó para allá así, como en una esquina. Así, así eran las operaciones, ¿no? ¿Cómo tú produces así? Entonces, obviamente, cuando yo daba clase ya en 2014, ya yo comenzaba a inferir de que la industria china y la industria rusa no estaban allí por el petróleo, estaban por otra cosa, ¿no? Y había oficiales de inteligencia que entraban a mis clases. Y yo decía, bueno, pero ¿tú quién eres? No, yo soy oficial tal de inteligencia, batallón Bacasaraza, yo soy de esto y esto. ¿Por qué yo decía eso? Tú no me vas a decir a mí que tú tienes 10 años operando en Venezuela, en donde tú puyas prácticamente y salía petróleo, y apenas estás produciendo 100,000 barriles. Tú tienes 8 años en el caso de los rusos y vas a producir 80,000 barriles. O sea, tu interés no está en producción. Entonces, cuando comencé a hablar del coltán, cuando comencé a hablar de esas cosas, entonces, bueno, me destruyeron mi oficina y tuve que, bueno, hacer lo que tuve que hacer, pues, ¿no? Entonces, ellos nunca tuvieron por el petróleo. O sea, para mí, había mucho, o sea, Venezuela, el valor estimado, y creo que lo saqué ahorita, ya, el valor estimado del coltán son 100,000 millones de dólares. Pero es que el coltán es fundamental. Yo lo tenía que darle a mis clases porque había una clase de soberanía. Tú no puedes fabricar un teléfono celular sin el coltán. No puedes mandar un satélite sin el coltán. O sea, en electrónica ese es el material que te da la precisión, la sincronización. O sea, para que un avión aterrice que te lleve a 400 millas por hora y no se vaya, porque aterrizar a 400 millas, o sea, toda esa precisión te la da el coltán. Y Venezuela tiene coltán. Venezuela es un país riquísimo en recursos naturales. Los circuitos electrónicos se hacen de oro porque el oro es el mejor conductor de electricidad. Entonces, todo eso es costoso, un microprocesador, porque internamente eso es oro. Los circuiterías oro. Y Venezuela tiene el oro. Venezuela tiene hasta uranio. Creo que está entre las cuartas y terceras reservas mayores de uranio. Entonces, Venezuela es un gran potencial de todo esto. Hey, chavistas, sí, ustedes mismos que siempre están pendientes a las publicaciones mías personales en mis redes sociales y me atacan muchísimo y me han dicho en los últimos días de que los Estados Unidos quieren los recursos naturales de Venezuela, por eso sacaron a Nicolás Maduro, por eso quieren manipular al pueblo venezolano decidido. ¿Qué quiere entonces China? ¿Qué quiere entonces Rusia? ¿Qué hace China y hace Rusia? Lo hizo un experto, no lo estoy diciendo yo, lo hizo un académico que ha estudiado el fenómeno de los últimos años, precisamente de los recursos naturales, fundamentalmente el petróleo venezolano. Si la producción de Venezuela estaba por el piso
con una potencia económica como China, con una potencia militar como Rusia. ¿Qué quiere China? ¿Qué quiere Rusia? Replantéense esa idea, de verdad, replantéensela y ya dejen de repetir ese discurso que a través de los propios medios oficiales de la propia izquierda venezolana le repiten a diario de que los Estados Unidos intervienen a los países por sus recursos naturales. Y se lo dice un cubano que creció en Cuba. Se lo dice un cubano que desde que tenía 5 años nos repetían frases en contra del imperialismo yanqui estadounidense. Y lo teníamos que repetir todos, y crecimos todos en la isla con esas ideas tan falsas. Y yo de verdad que me ha encantado recibir a mi invitado aquí en el estudio, porque conocer la realidad desde dentro de PDVSA, conocer cómo el control político de esa compañía pudo mantener en el poder por tanto tiempo a Chávez y también a Nicolás Maduro y a los que quedan del chavismo. Y yo creo que la pregunta cabe en este momento. ¿Puede realmente Venezuela librarse de lo que queda del chavismo, profesor, con este golpe directo al petróleo venezolano que según la Casa Blanca, que según Donald Trump y según Marco Rubio va a estar dirigido y controlado por los Estados Unidos? Mira, deja aclarar el tema entonces. Cuando te hacía referencia a los beneficios sociales que dejan las industrias chinas, las industrias rusas, mira, te voy a mostrar una foto. No sé si la puede ver en la cámara. Sí, vamos a tratar. Carolina en el máster, por favor, mira a ver si puedes hacer un zoom, al menos para que se vea esta foto que está interesante. Sí, creo que se está viendo. Foto, este señor que está aquí es mi padre. Interesante. Y esto que está aquí es el sello de la Standard Oil Company, lo que era la Soconi. ¿Qué significa esa foto? Mi papá era un hijo de un campesino que un día estaba por ahí jugando fútbol, llegó un norteamericano, lo vio y le dijo, y lo becó a hacer un GDI. Y se graduó de técnico en oleoducto. Y ellos estaban formándose personas. Después mi papá fue el jefe de adiestramiento de toda la industria petrolera en el oriente del país, cuando la negociación, y yo me acuerdo que mi papá iba al aeropuerto de Anaco y iba a buscar el mejor experto en gasoil, lo traía. Inclusive yo hice práctica con los Diablos Rojos. O sea, traían los mejores expertos del mundo. ¿Quién es el mejor experto en motores? Es diésel, en motores, esto, en perforación, exploración. ¿Y en ese tiempo cuánto producían ustedes? 2.200.000 barriles. 2 millones. Y ahora está produciendo PDVSA 1.200.000. 1.200.000. Es que es el tope que tiene. Entonces, sí. Lo que te quiero decir entonces es que la industria norteamericana invertía en personal, dejaba ahí recursos. Yo me extrañaba que cuando yo estaba en el high school, lo que allá en Venezuela es el bachillerato, yo veía unos señores que llegaban en el LTD, en el Galaxy, en el Caprice del año. Cuando yo iba a trabajar en la industria petrolera, en el año 81, ¿sabes quiénes eran esos señores que tenían esos últimos carros que aquí era lujoso? La persona que limpiaba el comedor, la persona que cocinaba. Ese era el nivel de vida que daba la industria petrolera norteamericana a los venezolanos. Y becas, o sea, sembraba petróleo. La industria petrolera sembró más petróleo que nosotros mismos los venezolanos, la industria petrolera norteamericana. Entonces yo a veces digo, yo soy lo que soy porque de hecho nací en el hospital de la Móvil, yo soy lo que soy porque a alguien se le ocurrió explorar, un norteamericano se le ocurrió explorar y fundar un pueblo llamado Anaco. Y la pregunta directa que le había hecho después de esta explicación tan interesante, claro, acerca de si puede realmente Donald Trump, Washington, que en este caso la administración actual, recuperar esa industria, llevar la grandeza de PDVSA con esto que está haciendo, esta jugada política, donde lo dice la Casa Blanca, de que van a dirigir las operaciones petroleras y controlar el dinero a partir de que sacaron a Maduro del poder. ¿Podrá? Pues yo creo que ahorita como aquí hay un media culpa de, bueno, las cuestiones como que nos van a funcionar mejor así, pues, ¿no? Van a bajar la conflictividad social. Pero antes de eso tiene que hacer inversiones en recursos humanos, tiene que hacer inversiones en lo que es la parte eléctrica. Venezuela tiene un potencial de generación de creo que 20 gigabytes. Y eso da inclusive para vender hasta Colombia, le da para vender energía a Brasil. O sea, pero ese cuello de botella lo vas a tener allí. Primero tienes que hacer inversión en la parte eléctrica y después tienes que hacer como se hizo en ese programa de adiestramiento, así como la Soconi adiestró a mi papá, así como en los inicios PDVSA me adiestraron a mí en formar los soldadores necesarios, pues necesitas soldadores para hacer las tuberías, que esas tuberías van a alta presión, tú le haces una radiografía, necesitas a las personas que están montadas arriba en los taladros, que son el personal de producción. Eso no se adquiere en las universidades.
Los mecánicos especializados, eso no se quiere en la universidad. O sea, tienes que establecer programas de GDI y son tan costosos que no lo pueden hacer en la universidad ni instituto tecnológico. Eso lo va a tener que formar la industria petrolera. Porque los últimos que se generaron, más o menos, que son de mi edad, pues ya tenemos 60 años, 55 años. ¿Okay? Y eso y después se trasladó a las universidades, pero las universidades las acabaron, están saqueadas, están en la cara plana, por decir algo, pues. Entonces tienes que hacer inversión, pero la primera inversión es en la parte eléctrica, el sector eléctrico. Después vendría la fase paralelamente, ya tú tienes que ir formando estos soldadores, esta mano de obra especializada que va a necesitar la industria petrolera. Interesante, de verdad. Te quiero proponer analizar el mensaje presidencial que estuvo dando Delcy Rodríguez a inicios de este año 2026, cuando ya había pasado la Armada estadounidense, se había llevado a Cilia Flores y a Maduro, había juramentado los primeros días de enero, ocurrió la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina, como presidenta de la transición. Me encanta repetirlo de esta manera. Usted es la presidenta de la transición. Estuvo dando un mensaje al pueblo venezolano. Vamos a ver el mensaje y después quiero analizarlo con mi invitado. Veamos. En el mes de diciembre, los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA alcanzaron 1.200.000 barriles de producción. Toda la gasolina que se suministró al país fue de producción de las manos de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar los modelos productivos que están en la ley antibloqueo, sean blindados en nuestra ley de hidrocarburos, que permita que esos flujos de inversiones sean incorporados a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura. Ese es el mensaje anual de Delcy Rodríguez, presidenta interina, presidenta de la transición en Venezuela. Óyeme, yo tengo una duda y yo realmente que tengo un venezolano delante, te la quiero preguntar y quizás nos salgamos del tema. ¿Por qué los chavistas siempre a través del español mencionan que las trabajadoras y los trabajadores? Eso es algo que veíamos a Maduro en todo el momento, las y los. No sé, es un momento sarcástico en el programa. No, quiero tu punto de vista realmente. Si realmente puede lograr esta euforia que está presentando el chavismo ahora mismo con el golpe más fuerte que ha recibido en los 25 años. ¿Cómo viste a Delcy? ¿Cómo viste ese parlamento? ¿Qué mensaje están tratando de enviarle al pueblo venezolano y también a nivel internacional? Bueno, el diálogo político es el correcto para ellos, ¿no? Estamos claros. O sea, ellos están haciendo un discurso hacia su gente que lo sigue, pues, ¿no? Más que todo, creo que para estabilizar. Pero lo cierto sí es que el grupo de trabajadores sí logró alcanzar el 1.200.000 barriles. Tuvieron mucha asistencia brasileña, porque hubo bloqueo. Porque ¿qué es lo que pasa con la maquinaria china? O sea, los chinos trataron de llevar taladros, pero esos taladros no funcionan. No funcionan. Mira, ¿son chinos? Sí, mira, es como que tú agarres un carro de lujo, ¿verdad? Y entonces que te va a marcar las 100 millas en 5 segundos, pero tú le metiste un motor de una cortadora de césped. O sea, él va a correr, pero no te va a dar. Los taladros siguen siendo chinos. Cuando vamos a comprar un taladro en Home Depot, por ejemplo, aquí en Estados Unidos va a tener un precio, pero si lo buscamos en Temu, la página china va a tener otro. Sí, siguen siendo chinos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y estaba hablando esta mañana con muchas personas que ellos compraron, el mercado se abasteció de muchos productos chinos. Hay generadores que son chinos, hay equipos de instrumentación que son chinos, contactores en la parte eléctrica. Eso lo irán a perder. Porque ahora la nueva industria va a tener que requerir eso. ¿Por qué? Por algo muy importante. Cuando tú vas a una refinería, cuando tú estás haciendo el proceso de mantenimiento de una refinería, tú tienes que asegurarlo con empresas internacionales, con la LOX, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si tú hiciste el mantenimiento con una persona que no estaba certificada, la empresa aseguradora te va a montar la prima, te va a aumentar la prima. Mira, tú hiciste eso con una persona que no estaba certificada. Ahora imagínate que tú lo hiciste y le metiste un instrumento, un repuesto, una pieza que no es originaria del proveedor. ¿Cuánto te va a poner la prima, la materia? Por eso es que las refinerías de Venezuela no estaban aseguradas. La isla tuvieron que cerrarla, entregársela a Curazao porque no la podían asegurar. Los costos de seguro eran demasiados. Entonces tú te imaginas que venga un broker y coloque su barco allí con repuestos chinos, con tecnología china y eso explote. O sea, yo como empresa aseguradora te tengo que aumentar la prima.
Claro. Entonces, obviamente, eso está bien, que toda la materia tenga que comprarse aquí en Estados Unidos y tenga que certificarse aquí en Estados Unidos. Entonces, ese discurso de que están abriendo, se está abriendo el mercado hacia acá, hacia Estados Unidos. Obviamente, a través, creo que de Brasil, estamos teniendo los repuestos certificados, pues y así fue como medio pudieron, pero con la tecnología china y con la tecnología rusa, mira, los que saben de petróleo son los norteamericanos porque son los que saben, pues, y después vienen los noruegos. Ahí, Interesante, pero bien interesante, lejito, pero bien claro, lejito. interesante el final, los norteamericanos y después los noruegos. Pero Lo lejito, cierto es que veremos si se cumplen las promesas de esta administración y si viene una administración republicana después de esta administración. O sea, el próximo 2028 es posible que veamos el florecimiento, vamos a ponerle ese término, de Venezuela, porque me preocupa que llegue un demócrata y destruya todo lo que inició esta administración. Un placer haberlo recibido aquí en el programa. Las puertas y los micrófonos quedan abiertas para otras oportunidades. Estuve conversando con Ronald Bellorín, académico venezolano. De verdad que el tema quedó sin conclusión. Te voy a traer porque lo que está pasando en Venezuela con esta transición y lo que viene para PDVSA y para los recursos naturales de Venezuela, tenemos que seguir analizándolo aquí en este espacio. Un placer haberte recibido. Gracias. Señores, vamos a cambiar de tema. Estamos en la ciudad de Miami, por supuesto. Hace muy poco tiempo estuve entrevistando a un abogado de accidentes, el señor Raúl de la Heria. Ha crecido muchísimo el tráfico y los habitantes en esta parte de los Estados Unidos, en el sur de Florida, principalmente en la ciudad de Miami. Yo quiero ponerlo en contexto a usted que me escucha y que me ve. Si tiene un accidente, ¿qué debe hacer? Bueno, estuve conversando con el abogado Raúl de la Heria y quiero colocar esta entrevista a continuación. Veamos. Raúl de la Heria es un abogado de accidentes radicado aquí en la ciudad de Miami y hoy en este espacio quiero colocarle una entrevista precisamente para que usted se oriente qué hacer en caso de que lamentablemente tenga un accidente. Ha crecido muchísimo la población en la Ciudad del Sol, los expressway cada día más llenos de automóviles y usted puede encontrarse con una persona que venga desequilibrada, que venga quizás entretenida y amargarle su día. El señor Raúl, bienvenido a este espacio. Gracias. Comencemos con eso, señor. Comencemos con eso. ¿Qué hacer legalmente cuando ocurre un accidente? Bueno, depende todo del accidente, pero lo más importante en general, en todo tipo de accidentes, sea de carro, sea de resbalo y caída, sea de trabajo, de compensación laboral, es informar y reportar el accidente. Eso es lo más importante, porque ese es el paso número 1, que queda constancia que el accidente pasó. Así que ese es el primer paso que todo el mundo debería tomar. En el caso, obviamente, de carro, llamar a la policía. En el caso de un resbalo que hay en una tienda, avisar a la tienda lo que pasó. Porque hay gente que a veces cogen miedo, cogen pena y se van y después llaman. Es hacerlo a ese momento. Aunque haya video, haya todo, es hacerlo a ese momento, porque así se asesora lo que pasó, lo que lo causó, se puede investigar parte del accidente ahí mismo. Es interesante y a mí me llama mucho la atención porque la gente tiene mucho miedo cuando está en este tipo de procesos y prefieren en muchas oportunidades no nombrar un abogado por el tema de los costos y los honorarios. Al respecto, ¿qué mensaje le tiene a esas personas? No es lo mismo enfrentarse a una aseguradora solo que hacerlo con una persona que conoce de leyes. Bueno, generalmente todos nosotros los abogados que hacemos este tipo de ley se trabaja en contingencia, que es solamente si se recupera dinero cobran y dependiendo si se tiene que entablar o no, sube el porcentaje de un 33%, un 40%, pero todo el mundo trabaja así, todo el mundo con ética trabaja en esa manera de contingencia, no solamente los honorarios, pero los costos igual. Y fíjate que la gente comete muchos errores. Ustedes como abogados y que están especializados en este tema de los accidentes, me imagino que tengan ya identificado los errores más comunes. Y sería bueno que los contaras para que la gente entienda qué no hacer en caso de un desastre o de un accidente en una vía pública o un expressway. Bueno, mira, obviamente errores pasan de la gente. Mira, error número 1 es tratar de hacer los casos uno solo,
enfrentarse a una compañía de seguro, a una tasadora que tiene mucha experiencia, una persona que no tiene experiencia. Pero yo dijera que el segundo error más grande que hay es escoger un abogado. Yo creo que una persona debe entrevistar. Yo sé que hay firmas hoy en día y hay cosas de que te mandan a una persona para firmar, que tú nunca de verdad te sientas a hablar con un abogado en el inicio. Y yo creo que eso es un error. Y eso es un error que pasa cada día más y más, porque hay firmas que se están volviendo más grandes y más grandes y más grandes, entonces eso es como ellos proceden. Nosotros, todo cliente aquí se reúne con un abogado desde el inicio. Y en el 95% se reúnen conmigo. Me gusta enterarme del caso y ver, porque en esa conversación es cuando tú te empiezas a dar cuenta no solamente del caso, sino de la negligencia y de potencialmente otros casos. Por ejemplo, en compensación laboral a veces existen no solamente el caso de compensación, pero otros casos que pueden salir de ese mismo caso, ¿verdad? Porque hay lo que se llama reclamo contra tercera persona. Así que es muy importante sentarse con un abogado desde el inicio. Y yo creo que eso es el segundo error que más común hace la gente, que ven en televisión y entonces llaman y les llama a una persona que no es abogado, que no es un profesional legal, y entonces firman con esa entidad. No, y fíjate que estamos viviendo en la época de la tecnología. Todo el mundo tiene un teléfono en la mano, todo el mundo tiene redes sociales y mucha gente comparte día tras día su vida común en las propias redes sociales. ¿Y por qué te hablo de las redes sociales? Porque hay muchas personas que usan los teléfonos y hacen videos de grabación y todo lo sube. Se convierten para mí en periodistas ciudadanos porque quieren reportarlo todo. ¿Trae alguna consecuencia que tú en medio de un accidente hagas un video y lo postees en tus redes sociales? Bueno, mira, yo creo que es importante. Yo les digo muchas veces a mis clientes que el teléfono es una de las cosas que lo puede ayudar a ellos mejor, ¿verdad? Porque obviamente en ese resbalo y caída, en ese accidente de carro, en ese accidente de trabajo, en ese accidente en el puerto o de bote, tú puedes tomar fotos, tú puedes tomar videos, tú puedes hacer todo. Postearlo en unas redes sociales, eso no lo hiciera. Pero yo sí definitivamente cogiera cualquier información que yo pudiera y grabar cualquier información, porque no es fuera de lo común de que una entidad borre la evidencia, limpie lo que estaba en el piso y después diga, ahí no había nada. Porque esa es la naturaleza de la persona, tratar de defenderse y decir que ellos no hicieron nada mal. Así que el teléfono es una cosa que es muy importante, el video es muy importante, las fotos son muy importantes. La única parte que no estoy de acuerdo es postearlo en nada de lo que fuera social media o de redes sociales. Bueno, qué interesante de verdad. Y yo quiero que usted envíe un mensaje en primera persona, porque conoce muy bien lo que es enfrentarse a estas grandes compañías de seguro, para esas personas que no se han decidido en nombrar un abogado de accidente y se sienten sin voz precisamente frente a estos monstruos de corporaciones que tienen que ver con los seguros de los carros. Bueno, la primera voz es de que nos tienen a nosotros disponibles siempre a ayudarle, como otras firmas. Lo más importante es no entrar en ese proceso solo. Nunca entres en ese proceso solo, porque esa es la única manera que no vas a ganar. Eso sí te lo puedo garantizar, que de esa manera no vas a ganar. ¿Y cómo lo pueden contactar ustedes, señor Raúl? Bueno, me pueden llamar a la oficina de nosotros, que es el 305-858-2808. Nosotros trabajamos de 8:30 a 5 y estamos dispuestos y disponibles siempre para ayudarle en lo que podamos. Muchísimas gracias, Raúl de la Aérea, abogado de accidentes aquí en Miami. Por supuesto, usted como siempre escuche la radio, pero esté siempre pendiente a su timón, no desvíe la vista y la velocidad sin límites solo se usa en el deporte. Maneje con cuidado y por supuesto sea cortés en la carretera. Eso hoy lo hemos perdido, al menos aquí en la ciudad de Miami, donde conduzco yo. Un placer haberte recibido y por supuesto las puertas y los micrófonos abiertos para otras oportunidades. Señores, punto final al espacio de esta semana. Estuvimos analizando el tema de Venezuela y en este último momento te coloqué precisamente una entrevista con un abogado de accidentes aquí en la ciudad de Miami para que sepa qué hacer en caso de esa fatalidad. Soy Orelvis Cabrera. Recuerde que me puede sintonizar siempre los viernes a través de la televisión TV Quisqueya y Vega TV y de lunes a viernes a través de Latinísima Radio. Frente a frente, el espacio político se despide. Nos vemos.